decirte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi arma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo peleará por mí. Y yo cantaré en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la esperanza vendrá. La muerte has vencido, el Rey vivo está. Vamos a declarar, levanto un aleluya. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión. Les invito a que puedan acompañarme en estas alabanzas. Amén. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Es paz, ser la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi Dios. Mi Dios, Redentor, mi Rey, Consolador, a ti todo el honor. Él es paz, ser la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi Dios. Cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Eres mi Dios. Cantaré con todo el corazón, Cantaré con todo lo que soy, Cantaré por siempre mi Señor. eres mi Dios. Él es paz, ser la luz en mi amanecer, a ti todo el honor. Tú eres mi Dios. Cantaré con todo el corazón, Cantaré con todo lo que soy, todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. tú eres mi Dios. Cantaré con todo el corazón, Cantaré con todo lo que soy, Cantaré por siempre mi Señor. eres mi Dios. Tú eres nuestro todo, Señor. Y Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Tú eres mi todo, mi Jesús, por ti siempre viviré y por siempre cantaré. Eres mi todo.
Cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre mi Señor. Tú eres mi todo. Te alabamos, Jesús. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Aleluya, Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. No queremos darte, Señor, solamente una canción. Queremos levantar nuestras manos, Señor, en santidad. Queremos levantar nuestras manos, Señor, en integridad, Jesús. Queremos ministrar tu corazón, Señor. No queremos darte solamente música, Señor. Queremos llegar al cielo, Señor. Aleluya. Queremos adorarte. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena ese lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí, y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. quiero levantar a ti mis manos.
toda la gloria, Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo, Señor, en cada una de tus promesas. Yo creo, Señor, que aunque no podamos verte, vos te estás moviendo, Señor. Creemos, Señor, en cada una de tus palabras, Señor. Creemos que vas a seguir obrando en nuestras familias. Creemos que vas a seguir obrando en nuestros hogares, Señor. Lo creemos, Señor. Lo creemos, Jesús. Aleluya. Y lo que harás En mí. Y creo en ti, Jesús. Y creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mí. En mí. Recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios. Toda la honra, precioso Hijo de Dios. Precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, Toda la honra, precioso. Hijo de Dios. Gracias, Señor. Recibe Gracias, Señor. toda Recibe toda la gloria, toda la honra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque tú nos has cuidado, Señor. Tú nos has guardado, Señor. En todo este tiempo tú has guardado nuestra familia. Tú has guardado, Señor, en nuestra casa. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendiga a cada familia que se está conectando en este momento. Envía una bendición a cada hogar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se rompe toda cadena. Se rompe toda maldición. Se disipan las tinieblas. Y tu presencia, Señor Dios, nos envuelve. Tu presencia, Señor Dios, llena nuestra casa. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Hola a todos una vez más. Dios les bendiga. Tenemos un momento realmente en la presencia del Señor. Podemos sentir su presencia en este lugar. Y yo imparto eso a tu casa. Que la presencia les visite en este día. Que podamos recibir su palabra y podamos gozarnos en medio de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Quiero tomarme unos minutos porque creo que ya estamos a punto de volver. Yo estoy oliendo que voy a volver a ver a nuestros hermanos. Vamos a poder volver a abrazarnos. Y creo firmemente que ya está pronto en eso. Que ya vamos a volver a congregarnos. Amén. Y hoy queremos tener una ceremonia realmente ya más o menos empujando a lo que va a venir. Y es la presentación de un niño, de una niña, Juliana Belén Pascuales, que vienen con sus padres.
Leonel Enrique Pascuales, Silvia Noemí Ortiz, Juliana Martina Colmán, Mariana Ortiz, si pueden pasar, vamos a hacer una presentación de niños hoy. Les pido que si es que quieren presentarle a sus niños, estamos en la oficina durante toda la semana, acá haciendo oficina durante la mañana y a la tarde, y pueden así agendarse así como ellos hicieron. Queremos presentarles ya a nuestros niños, no queremos perder tiempo y queremos ya aprovechar. Si puedes acá acercarte para que entren en las cámaras y todo. Y se quedó dormida, bebé, no vamos a hacer tanto ruido. Escuchen, chicos. Mis amados hermanos, desde el comienzo de la humanidad, Dios ordenó la familia como una institución divina, y los hijos son la herencia que el Señor confió al cuidado de sus padres. De aquí la responsabilidad que estos tienen ante Dios y a la sociedad de velar por sus hijos. Damos testimonio de que Cristo es Rey y Señor sobre nuestras vidas y la vida de nuestros hijos. Y nos comprometemos en cuanto sea posible a instruirle a esta niña, a esta preciosa, en su ley, en su sana voluntad y en lo que la Biblia nos ofrece, y nos ofrece muchos ejemplos. Nos comprometemos en cuanto sea posible a instruirle en su santa voluntad, en lo que la Biblia nos ofrece. Hoy le estamos presentando a ella porque la Biblia dice que dejen que los niños vengan a mí, decía Jesús. No le estamos bautizando, le estamos presentando a la iglesia para que tomemos responsabilidad como congregación y sus padres, acá sus familiares, en instruirle en la palabra del Señor. Por eso le voy a pedir acá a los padres de Juliana que se comprometan delante de la congregación a enseñarle con el temor y la obediencia a la palabra del Señor. Así que usted tiene que decir amén. Ahí vamos a decir que esto tiene... Sí, prometo, a medida que yo le voy diciendo. Prometen delante de Dios y de los testigos a criar a Juliana en el temor del Señor. Prometen además guiarlo a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor. Sí, prometo. Prometen instruirlo para que conozcan a Cristo como su Señor y Salvador personal. Prometen, en cuanto estén de su parte, darle a ella un ejemplo consecuente y piadoso en la vida cristiana. Presentan a Juliana en solemne y sincera dedicación ante el Señor. Se consagran a criar a Juliana en la doctrina y enseñanza de la palabra del Señor. Prometen criar en la práctica diaria de la oración, de ayudar a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que le esté a su alcance para crear un hogar o un ambiente de devoción a Dios. Por cuanto prometieron delante de Dios y de la congregación dedicar a Juliana delante de Dios y le afirmaron con sus propias palabras, le exhorto que dediquen en la sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Amén. Vamos a orar por ella. Padre amado, le dedicamos, Señor Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor le fortalezca todos los días de su vida. Padre celestial, creador del cielo y de la tierra, te ruego por el bienestar de Juliana. Líbralos de las corrientes del pecado, de las enfermedades del cuerpo, que a medida que crezca en edad y en estatura, crezca también en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dale a sus padres sabiduría para que los críen en tus caminos. Le dedicamos a tu honra y a tu servicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendecimos acá a esta princesa que está durmiendo. Amén. Hagan aplausos ahí desde sus casas. Amén. Que Dios les bendiga. Acá le presentamos acá un certificado de Juliana Belén. Que Dios les bendiga. Amén. 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 Mi hermano, quiero que seas fiel con tu diezmo, con tu ofrenda. El Señor realmente nos sostuvo durante todo este tiempo de pandemia. Realmente suplió nuestras necesidades. Y yo creo que la palabra dice que Él es el que promete la remuneración. Él va a llenar tu granero al 100 por uno. Por eso que cuando ofrendás para Él, para su obra
y para su gloria. Así que acércate en la semana y sé fiel con el Señor, con tu diezmo, con tu ofrenda. Amén. Quiero bendecir. Padre, bendigo, Señor Dios, el fruto de su trabajo, Señor, en el nombre de Jesús. Que cuando ellos estén haciendo su labor diaria, Señor Dios, sepan de que tú les das ese poder para llevar, Señor Dios, el pan en sus hogares, Señor, para sostener su casa. En el nombre de Jesús. Oramos por sus finanzas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tengo un tema que espero que realmente el Señor nos hable, que prepare nuestra mente, nuestro corazón, que nuestro corazón sea una tierra fértil para recibir su palabra. Amén. Todos de alguna manera pasamos por problemas, pruebas, tormentas en diferentes tipos, y eso no es fácil muchas veces de admitir. Y si somos honestos, que en medio de esas condiciones o situaciones hemos experimentado diferentes maneras de temor, frustración, ira, impotencia, y al final de eso hemos experimentado algo, que es la queja. Y si no estamos aceptando o estamos negando eso, es porque realmente no estamos aceptando la naturaleza del ser humano. Quiero leer en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 1 Timoteo es una exhortación que Pablo le hace a Timoteo en una situación. Quizá él estaba pasando por alguna tormenta. Según Timoteo 1 capítulo 3: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con mucha conciencia, como lo hicieron a mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte y llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. Delante de eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo quizás estaba pasando por alguna tormenta. Y esta carta le envía el apóstol Pablo, alguien que pasó por varias tormentas, y enviándole que avive el fuego del don de Dios. Que no tenga ese espíritu de temor, sino de poder y de amor y de dominio propio. Le afirmó realmente su fe. Y muchas veces necesitamos eso, que alguien nos empuje y nos afirme nuestra fe. Aunque pasemos por momentos difíciles. En estos días, como todos saben en las noticias, se levantó en Paraguay y por todos lados el fuego, el incendio. Y me vino a mi mente este pasaje en Números capítulo 11. Un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaban sufriendo. Al oírlo del Señor, ardió en ira y su fuego consumió alrededor de los campamentos. El 2 dice: entonces el pueblo clamó a Dios y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. Una vez más, cuando el pueblo se queja y sube eso a la presencia de Dios, por eso es que Dios de alguna forma dice: Él es el que tiene el control de todo. Y se levantó fuego. Pero también dice: cuando fueron y clamaron a Moisés, Moisés oró y Dios extinguió el fuego. Entendamos que Dios tiene el control sobre las tormentas en las que estamos viviendo. Y cuando viene todo eso, parece que se nos olvida todo lo que ya nos enseñaron mucho tiempo antes. Que Dios se encarga de todo aquello, que todo lo que ocurre a nuestro alrededor, Él tiene el control. Parece que cuando cantamos Dios tiene el control, es como una solo rima. Pero es una verdad, es una promesa del Señor, que Él tiene el control de todo. Dios es el responsable de todas las tormentas, aún lo que ha llegado a nuestra vida, en tu vida. Dios es el responsable, porque Él puede hacer todo eso en nuestra vida. Y uno puede decir: ¿en qué tormenta estoy andando?
o estás andando en un camino de pecado, o estás entrando en una tormenta, pero Dios está permitiendo en esa ocasión. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que es momento de bendición o es una oportunidad para que seas reprendido, para que entre una reprensión. Y la reprensión de Dios es parte de la bendición de Dios. La reprensión de Dios es parte de la bendición de Dios. Así que si estás entrando en una tormenta, recibilo y espera que el Señor tiene una salida para tu vida. Su disciplina me hace bien. Decirle al que está ahí a tu lado, su disciplina me hace bien. Para entender un poquitito quién es el que tiene el control, le voy a dar unos pasajes. Isaías capítulo 45 versículo 7 nos dice: yo soy el que forma la luz y que crea las tinieblas, que causa bienestar y que crea calamidades. Yo, el Señor, soy el que hace esto. Amós 3:6 dice: si sucede una calamidad, ¿no la ha causado el Señor? Lamentaciones 3:38 dice: ¿no sale de la boca del Altísimo el mal y el bien? Dios es el que tiene el control de todas las cosas. De Él viene todo. Muchas veces el Hijo de Dios, en vez de someterse a la voluntad de Dios, lucha contra la tormenta. Y al luchar contra la tormenta que Dios mismo ha enviado, se olvida que no está luchando contra la tormenta, sino que está luchando contra el que envió esa tormenta. Y la situación de la circunstancia en el medio en el que estás diciendo: no, yo voy a pelearme esta tormenta. O si no, algunos dicen: yo sé que Dios está enojado conmigo. O te estás peleando con Dios mismo. Te voy a decir una cosa: Dios nunca ha perdido ni una batalla. Así que si estás peleando con Dios, arrepentite y sometete a su voluntad. Hay tormentas de corrección, hay tormentas de perfección. ¿Conocés la historia de Jonás? Él pasó por una tormenta porque se opuso a la voz de Dios. Él estaba huyendo a la voluntad de Dios. Estaba en una tormenta de corrección. Él fue enviado. Dios le dijo: yo te elegí para que prediques salvación a Nínive. ¿Y qué él hizo? Él se enojó y entonces agarró un barco y se fue a otra dirección. Agarró con rebeldía y Dios tuvo que tratar con él. Levantó una tormenta. Y ya conocen la historia, vamos a seguir hablando después de Jonás. Fue una tormenta de corrección que al fin y al cabo tuvo que hacer la voluntad de Dios, Jonás. En Hechos capítulo 27 versículo 23 habla de una tormenta también. Y en esa tormenta estaba Pablo. Y en esa tormenta dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El apóstol Pablo entró en una tormenta, pero en una tormenta de perfección. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo a Dios. Él entendió que nadie iba a morir en ese barco, porque él tenía un propósito que tenía que cumplir. Él estaba obedeciendo la voz de Dios. Así que en el pasaje que vamos a empezar a desarrollar, tenemos que entender que tenemos que obedecer a Dios. Los discípulos le obedecieron a Cristo en este pasaje. Y ambos tipos de tormentas son necesarias: las tormentas de corrección y las tormentas de perfección. Las tormentas de corrección en las que tú y yo hemos entrado en ocasiones son necesarias para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso destruye nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, la rebeldía, el espíritu de desobediencia. Así como Jonás nos fuerza a someternos a la voluntad de Dios. Por eso esas tormentas son de corrección. Y las tormentas de perfección vienen a fortalecer nuestro carácter, debilitan nuestras emociones negativas, como el temor, la ira, y me ayudan a forzar a cumplir y a confiar más en Dios, en su palabra, independientemente en la situación o la circunstancia en la que estoy. Dios aprovecha la tormenta para mostrarnos algunas cosas. Una de ellas, Dios nos revela su carácter, y Dios nos revela algo acerca de nosotros mismos. Así que en la tormenta que estás, Dios quiere revelarte algo. En la vida de Jonás, Él reveló su soberanía sobre el mar, porque levantó una tormenta.
su soberanía sobre los animales, porque le dijo a ese pez: anda a tragarle a Jonás y desecharle ahí en Nínive. Su soberanía sobre Jonás, que terminó predicando la salvación a los ninivitas. El carácter de Dios. Para entrar en ese contexto, para entender un poco lo que Dios quiere hacer con nosotros, tenemos que conocerle en su carácter y también que el Señor quiere mostrar lo que hay en nuestro corazón. En Marcos capítulo 6, versículo 45, nos habla de una tormenta. Y para entrar en su contexto, ellos venían de un milagro poderoso, de la multiplicación de los panes, de la alimentación a los 5,000 hombres. Jesús y sus discípulos estaban cansados, pero Jesús tenía compasión de ellos y les dio el alimento. Él multiplicó los panes, y Jesús y sus discípulos fueron y dieron de comer. Y Jesús dijo: ya comieron, es hora de ir al otro lado. Jesús vio la multitud y tuvo compasión. Esa es una de las características emocionales de Jesús. Él tenía compasión por la gente. Él tenía compasión por las hermanas de Lázaro. Él tuvo compasión por la mujer que era adúltera. Él tenía compasión por la gente. Pero no muchas veces Él reacciona con compasión. Y acá vamos a tratar en este pasaje, Marcos capítulo 6, versículo 45. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él estaba sobre la tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento le era contrario, como la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se burlaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. En la versión de Mateo capítulo 14, 28 nos dice que Jesús tuvo una conversación también con Pedro. Es la misma situación, pero ahí habla un poco más extendido de lo que la conversación que tuvo con Pedro. Entonces acá nos habla que hay dos tormentas en el libro de Marcos. En el capítulo 4, donde Jesús está en la barca y se queda dormido. Y en el capítulo 6, donde Él le envía a su discípulo y Él se queda a la orilla. Hay dos tipos de elementos muy distintivos en esta enseñanza. Distinta a cada evento, con Jesús tuvo una intencionalidad específica. O sea, en que cada tormenta en tu vida tiene un propósito, una intencionalidad. Está a punto en una meta en particular. La tormenta en la que estás viviendo, hay una meta en particular. Y eso es lo que hoy tenemos que descubrir, qué el Señor quiere hacer con nosotros. Si estás en una tormenta parecida a la que tuviste el año pasado o anteriormente, es porque todavía no aprendiste la lección de esa primera vez. O si tú sufriste la primera vez, no fuiste quebrantado. Puede ser, porque decir, nuevamente me pasa lo mismo, me dejó mi novio, o algo, no sé, voy a decir, siempre lo mismo, ¿por qué esto? Quizás algo tenés que estar aprendiendo. Pero la Biblia dice que el sufrimiento y el quebrantamiento no es lo mismo. El faraón sufrió las 10 plagas y nunca fue quebrantado. Job sufrió las pruebas, pero él fue quebrantado y fue arrepentido. Y él dijo: en polvo y en ceniza estoy arrepentido. Lo mismo que Pedro, cuando le negó a Jesús, él fue quebrantado. Pero Judas, él sufrió que le negó, que le vendió al maestro, pero él sufrió, nunca fue quebrantado. Así que entendamos, porque uno dice: estoy sufriendo,
Pero tenemos que llegar a ese nivel de quebrantamiento. De decir, Señor, te necesito en medio de esta situación en la que estoy viviendo. La primera tormenta, entonces, en el capítulo 4, nos habla que Él sube a su barca. Y en este capítulo 6, dice que Él se queda en la tierra y le empuja a sus discípulos. Cristo tuvo que forzarlos, tuvo que obligarlos a irse. Y para entender por qué es que le estaban obligando, vamos a abrir Juan capítulo 6, versículo 14. Dice, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Jesús había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Y entendiendo Jesús que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey. ¿Por qué Jesús le empujó a sus discípulos a que suban a la barca? Porque quizás sus discípulos mismos también no estaban tan convencidos de que Jesús tenía que ser rey y le iban a proclamar. Entonces ellos se querían quedar en la tierra. Ese era un secreto a voces que ya se estaba diciendo. Entonces él dijo, discípulos, váyanse en la barca y yo voy a irme a orar. Dios le fuerza algo. Estar en el centro de la voluntad de Dios no evita las dificultades o las tormentas. Estar en el centro de la voluntad de Dios nos mete en algo que el Señor quiere enseñarnos. En medio de la voluntad de Dios lo que se garantiza es la presencia, el propósito, gozo, satisfacción en medio de la experiencia que estamos viviendo. Cuando no experimentamos estas cosas, hay dos posibilidades. O estoy fuera de la voluntad de Dios, o estoy en medio de la voluntad de Dios, pero no tengo la disposición o la sumisión, ni la obediencia para recibir lo que Dios ha enviado como una bendición. O no estoy con la disposición, ni la sumisión, ni la obediencia para recibir lo que el Señor quiere hacer conmigo, aunque estoy en la voluntad de Dios. Entonces, veamos, Jesús dice que no va con ellos, Él sube al monte a orar. Y eso es algo muy importante, esa es la característica de Jesús. Los discípulos, dice, vienen de una gran victoria, de milagro, de multiplicación de panes, le alimentó a muchos, a 5,000 hombres. Eso es una estadística, capaz fueron más de 7,000, 8,000 personas. Estaban cansados y ahora es tiempo de regenerar o de reparar o de reponer en oración todo ese desgaste físico que tuvieron. Frecuentemente una de las mayores tentaciones ocurre después de una gran victoria. Después que la iglesia va bien, después que mi negocio está creciendo, o simplemente un evento casual en tu vida. Y como te relajas, es ahí donde uno entra y no ora, se relaja. Es ahí donde tienes que entrar a orar y decir, Señor, háblame. Quiero estar atento. No voy a bajar las guardias. Quiero estar atento a lo que Dios quiere hacer conmigo. Así que cualquier victoria que estés viviendo, cualquier momento de felicidad, llévate a tu pieza y decir, Señor, gracias. Estoy pendiente a seguir caminando, a seguir corriendo. Estoy pendiente en todo momento. No bajes los brazos. Jesús dice, se fue a orar. Entonces la barca salió cerca de las 5 de la tarde. Y en la cuarta vigilia, y se llevaban más de 10 horas remando. En Juan capítulo 16, 19 dice, habían remado entre 5 a 6 kilómetros y el viento era muy fuerte desde el principio. Y dice en Marcos 6, 48, dice, Jesús le vio desde el monte y viéndoles remar con gran fatiga. La pregunta es, ¿por qué Jesús no se fue con ellos? ¿Por qué Jesús no se subió en la barca con ellos? ¿O los pescadores no se querían subir en la barca porque ya veían la tormenta? Pero pongámonos en ese ambiente en el que estaban viviendo, en esa tormenta. Capaz ellos tenían que crecer en su vida de fe en Cristo. Y ese me relaciona al primer pasaje que le di de Timoteo, que esa fe no fingía que tenías, que avives el don de Dios.
Quizás ellos tenían que avivar ese fuego en Cristo. Tenían que aprender a luchar contra el temor. Porque eso es lo que vemos. Porque cuando Jesús se les acercó, creyeron que era un fantasma. Ahora vos le decías a la gente, cree en los fantasmas, y se te va a reír la gente. Y se le acercó y dice, ¿qué hicieron los discípulos? Los pescadores, los experimentados, dice que gritaron, dice. Para no poner malas palabras, gritaron. Porque uno cuando entra en crisis, cuando vos entras y te peleas con la patrona, con algo, ¿qué decís? No solamente gritás, decís eso. Ellos estaban desesperados. Gritaron. En medio de la oscuridad, en medio del temor, se apoderó de ellos ese temor. Cuando el temor se apodera de nosotros, nosotros nos vemos las cosas como son. No vemos la realidad como son. Juramos y decimos así fue, pero realmente decimos cualquier disparate. Nosotros no juzgamos las cosas como verdaderamente son. Nosotros magnificamos la realidad, exageramos los hechos, mentimos para justificar mi reacción. En medio de ese hecho que mi temor magnifica, nosotros llegamos a las conclusiones erróneas. Y Satanás conoce eso de nosotros. Sabe que una forma de hacernos errar es atemorizándonos. Cuando estás turbado, dice, estaban turbados. Cuando estás turbado, no le ves a Dios. Ellos vieron un fantasma, ellos no le vieron a Jesús, ellos vieron un fantasma. Nosotros comenzamos a decir o decidir decisiones torpes, pero no vemos nuestra torpeza porque no podemos ver a Dios en medio de nuestras dificultades. El pánico nos paraliza, nos ciega, nos hace la realidad distorsionada y somos blanco fácil para el enemigo. No sé si me estás siguiendo, pero sé que el Señor te está hablando. Estar ciego, paralizado, y la realidad está distorsionada. En la primera tormenta, ellos fueron ofensivos con Jesús, porque Jesús estaba durmiendo en la tormenta, en capítulo 4. Jesús estaba durmiendo, se levantó la tormenta y no se fueron a decirle, Jesús, levántate porque hay tormenta. No, dice, ¿no ves que no estamos por morir? Le sacudieron ahí y le dijeron, no estamos por morir. Y se levantó Jesús y dijeron, esperamos, yo soy carpintero, ustedes pecadores. Y le dijo al mar, y el mar calmó. ¿Quién tiene el control del universo? ¿Quién tiene el control en sus manos? Tenemos que creer, tenemos que avivar esa fe en Cristo. Jesús le estaba enseñando algo. Jesús le estaba diciendo, ánimo, soy yo, no temas. ¿Por qué se estaba presentando como soy yo? Porque ese mismo soy yo fue el que Moisés usó cuando le dijo a Dios, ¿cómo me voy a presentar frente al faraón? Soy yo, no temas. Ellos necesitaban este entrenamiento porque pronto iban a entrar en un momento de persecución y donde él tampoco iba a estar. Y me imagino que Jesús estaba como que desde la gradería mirando cómo están trabajando mis discípulos, cómo están actuando, si es que yo ya no estoy con ellos. Y ellos pasaron una tormenta, pasaron otra tormenta. Ellos necesitaban este entrenamiento. Las tormentas de la vida van de pequeño a más grande. Y en ausencia de su persona, ¿cómo ellos iban a enfrentar esas dificultades? Nos lleva de una experiencia a otra experiencia. Y muchas veces, cuando pasamos por las tormentas, como que sentimos que su presencia está ahí, está con nosotros, está a nuestro lado. Pero llega un momento donde te deja entrar en esa tormenta y no podés sentir su presencia. Y eso también tiene un propósito. Porque hay momentos de decir, estás pasando por un momento difícil, porque estoy confiado en el Señor, estoy orando, fuerza, amén. Pero hay unas tormentas que entran y ¿qué tal está?
para nada. ¿Cómo reaccionar en las tormentas? Así mismo como el Señor multiplicó los panes y los peces, Él tiene la capacidad de calmar esa tormenta en la que estás viviendo. Así como ellos vieron la multiplicación de los panes, tenían que creer que podían salir de esa tormenta en la que estaban viviendo. Tenemos que aprender más a orar y remar menos. Porque ellos estaban remando contra la tormenta, ellos estaban peleando contra la tormenta con su fuerza. Pero si su fe estaba activa, quizás decían: Señor, Jesús está ahí al borde, pero Él tiene el control y nosotros tenemos que llegar al otro lado. Tenemos que orar más. Las tormentas revelan la insuficiencia de nuestra autosuficiencia, la insuficiencia humana, la falta de fe. Ellos querían hacer a su manera. Ellos querían solucionar la tormenta con su fuerza, con su conocimiento, con su razón. Los discípulos no esperaban que se les presente Jesús de esa manera. Y eso ocurre muchas veces con nosotros con frecuencia. En medio de una dificultad o de una carencia estamos orando, pero no tenemos una idea de cómo Él nos va a responder a nuestra necesidad. Porque nosotros oramos: quiero un trabajo, quiero sostener mi familia, y viene alguien, un hermano, y te dice: Tomá, esto es para tu casa, esto es para tu necesidad. Y vos decís: no, yo quiero un trabajo. Y Dios te dice: yo suplo tus necesidades. Pero cuando entendemos de que Él actúa a su manera, Él trabaja a su manera, tenemos que recibir lo que viene de parte de Él. Amén. En Mateo el versículo 27, la conversación que tuvo Pedro con Jesús. Pero Jesús le habló diciendo: calma, soy yo, no teman. Entonces Pedro le respondió y le dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a ti y hasta ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo, y como comenzaban a hundirse, gritó: sálvame, Señor. Y al momento Jesús le tomó de la mano y le dijo: qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Quiero dejarte 4 reflexiones de esta conversación con Pedro. Qué lindo momento para hacer consejería con Pedro tuvo Jesús. En medio de una tormenta, en medio de las olas del viento, hay una distracción acá en la vida de Pedro que produjo el viento. La distracción de Pedro produjo temor, porque le dijo: ven, le dijo Jesús, y él empezó a caminar, pero él se distrajo con el viento, él se distrajo con las olas. Y tenemos que entender esta frase: estamos en una batalla espiritual donde los costos son altos y la recompensa es significativa. En una batalla espiritual, esto te trasciende de tu entendimiento. Las circunstancias, las tormentas, todo esto es lo que estás viviendo. En una dimensión divina, los costos son altos, pero la paga y la recompensa son significativas. La seducción y la distracción son armas poderosas de Satanás. La seducción y la distracción son armas poderosas. Tenés un enemigo en que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. No podés olvidar que estás continuamente en una batalla espiritual. No podés olvidar que hay un costo muy alto en lo que estás viviendo. Y en la manera que estás terminando pagando algo que no querés pagar es porque el enemigo conoce lo que puede hacer contigo en esa batalla. Y tiene 2 formas: es la seducción y es la distracción. La seducción tiene que ver con nuestra concupiscencia. Eso dice Santiago, de nuestros deseos pecaminosos. La distracción tiene que ver con cosas que pasan a nuestro alrededor. Fue lo que le pasó a Pedro. Y muchas veces esa distracción puede ser mortal. ¿Qué toman mis ojos y qué desvía la vista? Lo que hizo que fue que casi perdió la vida a Pedro. Y a cualquiera nos puede pasar. Porque
pienso, y siempre cuando yo estoy manejando, Benja me dice, yo agarro el teléfono y me dice, no mire el teléfono cuando está manejando. Y es como que viene de parte del Señor, porque es una pequeña distracción que me puede hacer perder mi vida. Estemos atentos a esas distracciones que quieren ocasionar a nuestra vida y desviar nuestra mirada de Jesús. Esas pequeñas distracciones pueden costarnos muy caro. ¿Dónde están tus ojos puestos hoy en día? ¿En el viento que azota tu vida o en el Dios que levantó el viento para que te azotara? Pero el que está controlando el viento es el que tiene el control de todo. ¿Dónde están tus ojos? ¿En las olas, en el mar que amenaza con hundirte? ¿O en el Dios que levantó esas olas y controla esas olas y que te baten? Si te enfocas en el viento o en el mar, te vas a ver como una víctima. Pero si te enfocas en Dios que controla ambas cosas, vas a salir victorioso. Cuando te enfocas en el Señor, te das cuenta por dónde viene el enemigo. ¿Qué es lo que te quiere distraer? ¿Qué seducción quiere poner sobre tu vida? Y tus defensas están bien levantadas. Jonás, en el capítulo 1, versículo, pero el Señor dice, desató el viento. ¿Quién es el que tiene el control de todo? El Señor. El Señor le dijo al pez, anda a tragarle a Jonás. Él es el que tiene el control de todo. ¿Quién es el que controla todo el universo? Es el Señor. Entonces no sé dónde están tus ojos hoy, pero si estás distraído, puedes que hayas comenzado a hundirte y quizás el agua ya te está pasando hasta las rodillas, hasta la cintura, hasta el pecho, hasta el cuello y no te hayas dado cuenta. Pero ya, porque no estás tragando todavía agua, pero te estás hundiendo. Satanás no va a aparecer para asustarte. Él va a usar otra figura humana para distraerte, así como lo hizo con Adán. Le presentó a Eva. Así como hizo con Sara, con Abraham. Así como hizo con Pedro, con Jesús. Él le usa a una persona para distraerte. Y quiero que entiendas bien que le pidas al Señor discernimiento. Jesús responde al clamor de las ovejas. Cuando Pedro clamó, dijo, Señor, sálvame. Al instante Él le salvó. Ahí se hace carne Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Y te haré ver cosas grandes y ocultas. Tenemos que aprender a clamar en medio de la dificultad. Desde lo profundo de nuestro interior, pongámonos a prueba. El Señor dice, poneme a prueba y vas a ver si no te abro las ventanas de los cielos. Poneme a prueba y te va a demostrar su poder sobre tu vida. Confíame a tu hijo y Él va a tener el control de ello. El punto 4, la falta de fe en nosotros tiene un precio y es tomada en serio aún por Jesús, que tiene compasión. En el texto nos dice, y Pedro y los discípulos, Jesús tenía compasión de ellos. Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro se estaba hundiendo, le levantó, le salvó y le dijo, ponen a Pedrito. No, él le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está tu fe? En medio de las olas, nuestra duda frecuentemente refleja nuestro conocimiento defectuoso del carácter de Dios, o puede reflejar que puedo confiar en mi propia autosuficiencia. Pedro y los discípulos tenían que aprender que es preferible estar fuera de la barca, en las olas, en el viento, pero al lado de Jesús, que es más seguro que eso es que estar en la barca, porque la seguridad no estaba en la barca, estaba con Jesús. En esta pandemia, nuestra seguridad no es quedarme 60, 90, 120 días en mi casa. Mi seguridad no está en Jesús, porque Él es el que controla esta enfermedad. Él es el que dice quién vive y quién muere. Mi seguridad puede ser mi casa, mi trabajo, mi finanza. Mi seguridad no está en mi salud. Mi seguridad no está en quien me acompaña. Mi seguridad está en la persona de Jesús. Y eso tenés que afirmar todos los días. Mi seguridad está en Jesús.
Pero tengo malas noticias. Las tormentas son obligatorias. Las tormentas te obligan a confiar más en Cristo. En el versículo 52 dice: ellos no habían entendido lo de los panes y los peces. Ellos no habían entendido por qué Jesús estaba caminando. Porque Él le estaba demostrando de que Él era yo soy, le dice. Ya demostré los panes, así como en el desierto maná caía del cielo, yo multipliqué los panes. Y ahora estoy caminando sobre el mar. Y es lo mismo que dice en Job capítulo 9 versículo 8. El sol se extendió los cielos y andó sobre las olas del mar. Solo Dios puede caminar sobre el mar. Y Jesús le está diciendo: no conocen el Antiguo Testamento, estoy caminando, soy Dios, estoy con ustedes. La causa de no entender es el corazón duro en nuestras vidas. Y eso es la incredulidad de nuestro corazón. Nos cuesta creer que el Señor está con nosotros todos los días. Nos cuesta creer que Él, su misericordia se renueva cada mañana en nuestras vidas. Entonces, en la primera tormenta, Él estaba con ellos. En la segunda tormenta, Él ya salió de ahí. En la tercera tormenta, Él ya estaba por ser crucificado. Pero hay una tormenta que se viene. Y es hasta la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar preparados, gente. Estoy terminando. Mateo termina su capítulo diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y le adoraron. Ya reconocieron la divinidad de Jesús. Dios nos está preparando a una tormenta mayor. Dios nos está preparando para salir victorioso una vez más. Y te quiero dejar con 5 reflexiones rápidas. Dios nos está preparando para algo próximo. El primero, en medio de la tormenta que Dios está levantando, ¿dónde estás tú ahora? ¿Estás luchando contra la voluntad de Dios? No contra Dios, contra la tormenta. Si estás ahí, hay una solución. Y ese es el arrepentimiento. La sumisión viene después. 2, si estás en la barca lleno de temor, la solución es conocerle mejor a Él. El perfecto amor echa fuera el temor. 3, si estás fuera de la barca lleno de pánico, lo que necesitas es clamarle a Él. Clama a mí, yo te responderé. 4, si estás afuera de la barca, en el agua, en medio de la tormenta, pero si estás confiado en Jesús, tus ojos están fijos en Él, estás tranquilo. Una cosa te quiero decir: no desvíes tu ojo, no te distraigas, no te dejes seducir. Tus ojos puestos en Jesús, el consumador de nuestra fe. Y 5, si ya pasaste la tormenta, estás de rodillas adorándole a Él, diciendo verdaderamente Él es el Hijo de Dios, el Santo de Israel, el principio y el fin, el príncipe de los ejércitos celestiales. Ese es el propósito, esa es la meta que el Señor quiere con cada uno de nosotros. Vamos a orar, a conocerle mejor a Él, para adorarle mejor. Porque la adoración nuestra es la liberación tuya, dice el Señor. Él te va a liberar en las maneras que estás adorando. Él te va a liberar de esos ídolos que estaban puestos en tu confianza. Esos ídolos que te prometen cosas que no te pueden dar. Ídolos que hoy te atraen pero mañana te rechazan. La adoración al único Dios verdadero es lo que te va a liberar de todos esos ídolos. La adoración al Señor. Rendite a Él. Entra a cuenta con Él. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Estaba una cruz emblema de afrenta y dolor.
Yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar almas mil pecadores. Nos rendimos a ti, Señor. Oh, yo siempre amaré Adorarle al Señor. esa cruz. Es ahí donde el Señor te quiere ver, adorándole a Él, rindiéndote a Él. No es nuestra autosuficiencia, no es con nuestra fuerza. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, Aleluya. pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, amén. Porque yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de haber cenado, tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Pueden participar en familia, que el Señor está en medio de ustedes. Amén. Esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amén, amén. Gracias, Señor Dios, por tu palabra, Señor. Tú nos llevas de tormentas en tormentas, pero tú nos das la salida, Señor. Tú nos sostienes, tu diestra nos sostiene, tu mano nos guarda, Señor. Bendigo Clorinda, Señor. Bendigo esta nación de Argentina, bendecimos Paraguay, Señor. Envía la lluvia que necesitamos, Señor. Refresca esta tierra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz retroceder este virus, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a cada familia que se está congregando hoy. En el nombre de Jesús, que tu palabra, Señor Dios, haya caído en buena tierra, Señor, y que dé fruto. En el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde,
Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor muestre su favor y te conceda paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.